Mira. Lo que somos y cómo lo entendemos, juntos y como individuos. ¿Hasta dónde llega lo dado por sentado y comienza lo sentido? Descúbrelo con El Ojo Podcast. Psicología, arte, misterio, actualidad. Con Guillermo Sampieri, Javier Guerrero y Sergio E. Cerecedo. ¡Comenzamos! Hola, sean bienvenidos a un episodio más de El Ojo Podcast. En esta ocasión mandamos de vacaciones a nuestro querido amigo Xavi. Xavi, te mandamos un saludote, no nos puede acompañar esta noche, pero me encuentro con mi brody, Serge Cerecedo. ¿Cómo estás, carnal? Con bastante frío, Memo. Bienvenido, un gusto volver a estar aquí cotorreando. Ya saben, como siempre tenemos mucho de qué hablar. Esta semana fue muy agitada, fue muy cansada. La verdad viví muchas cosas y pues creo que vivimos tiempos difíciles y que dan para muchas historias como las que vamos a contar hoy. Pero primero, pues un gusto saludarlos y por favor síganse suscribiendo, síganos escuchando, lo que quieran de comentarios, sugerencias, vómitos, mentadas de madre, lo que nos quieran decir. Ahí están abiertos los comentarios del video y muy gustosos de traerles buenas nuevas. Hablando de buenas nuevas, continuamos con nuestra sección tondera, la sección de noticias más acá de lo evidente. El Fútbol Club León es desalojado de su estadio. Entre trofeos, patadas y desmadrugadas, el empresario Roberto Cerveño, toma posesión del inmueble que adquirió y mete en aprietos al equipo. El INE, en espera de que el tribunal notifique sentencia de 2 nuevos partidos. ¿Otros? Otros partidos. De enero a septiembre de este año, los retiros por desempleo de las Afore sumaron 14,376 millones de pesos, 67,8% por arriba de lo registrado en el mismo periodo de 2019, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR. La Profeco ordena retirar varios productos lácteos de distintas marcas, entre ellas Food, Lala, Swan y Filadelfia, por no cumplir con normas de calidad. Ahora sí que no se armó el queso. Muere Conchata Ferrell, actriz de Two and a Half Men. Sus risas y burlas por las tonterías de los hermanos Harper nos van a hacer muchísima falta. Muchísima falta, descanse en paz, también conocida en la serie como Berta. Berta, y también la recuerdo de El Hombre Manos de Tijera, como una de las señoras chismosas que andaban ahí tras Edward. Es verdad. Sí. ¿Cómo ves las noticias, Memo? ¿Qué opinas? No mames, güey, el INE más partidos políticos, güey, ya se mamaron, Sí, claro, pues, y dicen que no hay dinero, es como un gasto suntuario, vaya, y pues hablando de dinero, qué mala onda que todo el mundo esté retirando sus ahorros, sus afores, para pues poder costear el presente. Digo, hay mucha gente que después de retirados invierten en negocios, pero pues esto suena a gasto de emergencia y le deseamos a todo el mundo que le vaya muy bien, aunque las nubes pinten negras en el panorama, ¿verdad? Sí, claro que sí, también pedirle a nuestro cabecita de algodón que por favor, si quiere hablar de austeridad, pues ya que recorte los partidos, que no mamen, mucho gasto con estos carnales. Pero bueno, pasamos ya al tema del video, que es un tema muy interesante, muy bueno, muy mexicano y muy de las próximas fechas. Empezamos en octubre, Sergio. Mucha gente se preguntará, ¿por qué en octubre? Es como que el mes gringo, ¿no? Para este tipo de cosas, pero pues nos vale. Entonces lo empezamos en octubre. ¿Tú qué opinas? No, pues está bien. Aparte, bueno, la mayoría de gente está acostumbrada a festejar el 1 y el 2 y dice el 31 es Halloween, no, malditos malinchistas, etcétera. Pero acuérdense que son diferentes, pues, digamos, hordas o grupos de espíritus que vienen según las tradiciones y en algunos lados comienzan a venir desde el 27-28, entonces pues aprovechamos esa coyuntura para hablar de todo esto, de nuestro folclore y también de lo internacional, porque sabemos que les gusta, no se hagan, ¿a poco no? De estas buenas historias, de
de uno que otro susto, una que otra tradición y también... De disfrazarse, Ah, güey, no, disfrazarse. tú ya me viste, ¿verdad? Tú ya me puedes balconear mis disfraces fácilmente, ya le puedes decir a la raza que... Why so serious? Ah, sí, así mero. No, pero el otro que te mandé, este año ya mucho guasón, ¿no? No, Cercedo, pero te queda muy bien. Empezamos, ahora sí, tenemos historias como mitos o leyendas urbanas más bien sobre México. Unas que no son tan leyendas urbanas, que se hay registro de que pasaron, pero bueno, vamos a mantener el misterio. Y tengo que decir que esta información así tal cual la sacamos de o a través de Miguel Minoru en uno de sus posts. Nos encantó, ¿no? Creemos que tenía un potencial lindo para estas fechas y bueno, vamos a darle. Ah, por cierto, tenemos también preparado un programa especial para el viernes 23, si no me equivoco. Entonces va a estar de lujo, va a ser también muy mexicano, muy veracruzano. Y bueno, comenzamos, Sergio. ¿Tú conoces a Capulina? Pastel de chocolate, pastel de chocolate. Si tienes miedo, Memo, di pastel de chocolate. Esa era la frase de Capulina en sus películas, que ya ves que igual que Chabelo, Pepito y toda esa banda enfrentaban monstruos. Sí, claro que me acuerdo de él. Ya lo conocimos viejito y saliendo de abuelito en novelas, pero cómo no, su humor es inmortal, me parece. Pues fíjate que hay algo que yo nunca había oído hablar de esto. No sé qué tan creepypasta sea, qué tan super inventado sea tal vez, o si está basado en algo. Pero nuestra primera historia es sobre Capulina, de que tenía fiestas en la cual asistían famosos de aquí de México y pues conforme la fiesta iba tomando forma, algunos aventuraban a entrar en una habitación en donde pues ya se imaginarán el tremendo olor a bacalao. Ay, caray. Y Sí, la justo horchata se estábamos hablando de armaba. quesitos hace rato, güey. No chingues. Ahora, Eso ya se puso más que güey, sugestivo. pues se armó la horchata, ¿no? Supuestamente en esta habitación, en estas fiestas de Capulina. Y lo raro no es eso, bueno, o sea, pues hasta cierto punto hacer horchatas, pues, X. Pero se dice que Capulina escondía cámaras pues en donde estuvieran, ¿no? En el recinto. Y grababa a sus invitados teniendo relaciones sexuales. También que esto se me hace muy loco, pero se dice, Sergio, que le gustaba realizar cortometrajes snuff. Cuéntanos para la audiencia que no sepa qué es un video snuff, ¿de qué se trata? Pues es un asunto que eriza la coronilla tanto como lo que estuvimos hablando la vez pasada. El snuff es no sé si llamarle género cinematográfico, es un tipo de videos que pues muestran torturas de tipo sexual y torturas en general sangrientas, corporales, reales. Entonces muchas películas se han hecho famosas por el rumor de que son snuff, o sea, de que sí están matando, descuartizando y haciéndole todas estas cosas feas a la gente. En realidad no lo son más bien muy realistas. Pero ese tipo de cosas y circularon mucho, al igual que el no por del que hablamos hace algunos programas, circulaban mucho pues, en VHS, en Betamax, durante los 80s y 90s y pues hubo muchos rumores de snuff y la banda sí las compraba, que es lo peor porque pues es una cosa pues, denigrante y dura, ¿no? Y pues de descubrirse que esto fuera verdad, hasta ahora pues no se ha comprobado, pues sí está cañón para una figura que todos pues vemos como alguien amable y que no se le recuerda pleito con compañeros, ¿no? Pues yo no recuerdo nada malo, ¿no? Que se dijera de él, la verdad. Ni en redes sociales, ni nada. Pero supuestamente la información que tenemos, de donde sacamos la idea de este programa, este rumor surge a partir del 2011. Y fue después de su muerte, ¿no?
Sí, ya sabes que es cuando muchas cosas salen a flote, o sea, afortunadamente no fue un pedo como es normalmente de alguien de la farándula de herencias o de hijos que no se conocían, fue más bien este rollo y pues de a partir de ahí que a lo mejor pueda ser algo oportunista, ¿no? Pero tan solo el escucharlo sí da miedito. Da algo de miedito. No, pues ya para cerrar con este tema, creo que la constante de hoy son los lácteos, pero pues es la verdad, es como que lo que ha guiado la plática de esta noche, porque el siguiente caso refiere a un producto lácteo de muy mala procedencia, con muchos problemas para... Bueno, sí, y este caso, la verdad, sí fue confirmado. Es decir, no es ni una creepypasta, ni una leyenda urbana, fue una cosa horrible, porque estamos hablando de que en los años 80, pues todos hemos escuchado, las nuevas generaciones lo supieron por esta serie que sacó Netflix sobre Chernobyl, sobre esta ciudad central nuclear, que de hecho mucha gente acá, como tenemos Laguna Verde en Veracruz, tenía mucho miedo cuando pasó eso. Bueno, durante los 90 hubo mucha paranoia. En 1986 se registró un accidente nuclear. Esta planta pues tuvo una explosión, una fuga tan fuerte que la nube radiactiva viajó por toda Europa del Norte y llegó a varios lados, entre ellas Irlanda. Entonces, Irlanda era un país que tenía un tratado y México le compraba productos lácteos en polvo. Entonces, México adquirió de Irlanda 40,000 toneladas de leche en polvo y una cantidad también de mantequilla que se distribuyeron en el país. Muchos ya no se acuerdan, pero la tienda de la Conasupo, que tuvo muchos manejos ilícitos, pues fue la que la adquirió y dicen que la distribuyó a diversas marcas comerciales y populares, ¿no? A la Conasupo pues era para distribuirlo entre pues, las clases más bajas, pero dicen que también ahí hubo cachupas, hubo tranzas, hubo movimientos y lo distribuyó a varias marcas y pues eh, como se controlaba, la Conasupo controlaba todo esto, pues se dice que el polvo pudo haber sido vendido a más de 30 empresas y un marinero vio de dónde provenía el empaque de los productos, se dio cuenta de que de una ciudad cerca de Chernobyl y tomó una muestra y en la muestra encontraron este material radioactivo, pero ya era muy tarde y miles de niños comenzaron a tener síntomas de cáncer y otras enfermedades derivadas, ¿no? Entonces fue una desgracia terrible, tapada por el gobierno y sobre todo en un periodo como los finales de los 80s, principios de los 90s, que aquí en México pues hubo una nube de desgracias venida de la negligencia, ¿no? De los malos manejos. Qué raro que esto pase acá en nuestro país. Y como dato curioso, Sergio, leche... perdón. Como dato curioso, Sergio, leche radioactiva, pero pues fíjate, no es el único accidente de este tipo en México. También hubo otro por ahí que se le conoce como el Chernobyl mexicano, donde construyeron casas con varillas radioactivas, imagínate eso. No inventes. Sí. Y bueno, fue por ahí del 83 más o menos, en aquellas épocas. Esta historia la contaremos para otro programa, pero imagínate, 2 accidentes nucleares, pues por malos manejos, por incompetencias. Y qué lástima que esto no sea una creepypasta, ¿no? Sí, no, a veces nada es más terrorífico que la realidad. Decíamos la vez pasada, todo lo que especulan o no especulan, o sea, qué mala onda. Pues nuestro país la ha sufrido y terrorífica. Sí, ojalá no sigan pasando cosas de esas, aunque sabemos que si otro país extranjero filtra, pues de repente cosas venenosas aquí, pues ya es costumbre. Ya estamos vacunados de espanto, inmunizados, desgraciadamente. Sí, totalmente. Y bueno, hay una historia que es perturbadora, pero perturbadora diferente, más hacia la historia con la que abrimos sobre Capulina. Se trata de una red de la palabra que empieza con P y termina con filia. Es una red de este tipo basada en Acapulco. Parece que sigue en Acapulco.
por lo que comentan mucha gente. Y bueno, esta historia se trata sobre un ex pediatra de Nueva York de nombre Stephen Irving. Era uno de los clientes de un lugar que se le conocía como El Castillo. Pues esta persona era, no puedo decir la palabra, pero bueno, era un cerdo. Y se le tenía registrado en una base de datos de ofensores sexuales en los Estados Unidos, porque intentó abusar de un niño que tenía 7 años en una escuela donde este señor trabajaba. Esta situación lo llevó a perder su licencia como médico. Y bueno, fue a Acapulco. Por alguna razón fue a Acapulco y encontró que era como que su Disneylandia, por así decirlo, ¿no? Sobre todo, creo que uno de los miedos más cabrones que hasta ha explotado el cine con películas como El Resplandor y todo eso, es que las personas que deben querer y proteger a pues, las clases vulnerables, en este caso a los niños y adolescentes, a los menores de edad, sean quienes pues, se conviertan en sus verdugos. Y qué cosa tan horrible que exactamente muchos hay en sus paraísos fiscales y en este caso sus paraísos del crimen aquí en México, y sobre todo las ciudades costeras se prestan mucho al asunto de la prostitución, de que les valga un poco madre y todo se arregle con dinero, que bueno, las ciudades grandes no se quedan atrás, pero esto está muy muy feo, sobre todo que ese castillo que comentan, que era donde era su base de operaciones, pues fungió como una fachada para todas estas personas que gustan de estas prácticas, pues, antiéticas, reprobables, ¿no? Inclusive hubo un canadiense que fue sorprendido besando a 2 niñas menores en presencia de su propio padre. Entonces es una cosa reprobable. Pero continuando con este señor, este cerdo, pues se comenta, el gerente de este lugar del castillo, el Castillo Vistamar, comenta que tenía cierta preferencia por prepúberes, ¿no? Y bueno, sí, como mencionó Sergio, en este lugar pues pasaron varias cosas, muchas cosas desagradables totalmente, y servía como esta fachada. No fue hace tanto tiempo, fue entre el 98 y el 2000. Sí, se comenta que las cosas siguen muy parecidas en Acapulco y bueno, es una lástima, ¿no? Que este tipo de cosas esté pasando en nuestro México. Hace no mucho, Sergio, me compartieron una noticia sobre México y bueno, este problema que no podemos decir, pero ustedes saben qué es. Parece que México es el número 1 en el mundo, con redes de pedofilia. Sobre todo que hay muchas cosas que están vistas como normalidad y que todavía la trata de personas, pues aquí es muy fuerte, porque, pues, seamos sinceros, pues el poder económico importa mucho y en las áreas donde hay gente desposeída, marginada y tienen otras creencias también respecto a las edades, todos sabemos que antes si a alguien le gustaba a un hombre mucho mayor se la podía robar y pues realmente no era ni acusado de nada, ni la misma familia demandaba. O sea, una mezcla entre la legitimación de pues cómo hemos sido criados y pues las ambiciones criminales que no separan. Ya sabes, el mundo se consume en dinero. Ojo, Dime. Sergio, esto sigue pasando, ¿eh? Esto que comentas de que te robas a la novia y todo esto sigue pasando, pero ya no tanto, o al menos ya no se oye tanto. Sin embargo, sí, es una realidad. Y también comentar, ¿no? Sabemos a nuestros amigos, nuestras amigas que son papás, mamás, pues que están orgullosos de sus criaturitas, ¿no? Pero pues no los expongan a redes sociales. Eviten subir fotos de sus niños porque pues, hay mucha bestia en este mundo y particularmente en México. Entonces, pues con mucho cuidado. Por favor, sí, la privacidad es importante y el preservar recuerdos, presérvenlos para ustedes, pero precisamente no pongan a sus hijos en
en esas manos de manera inocente, porque a veces pues se nos va y sabemos que pues queremos mostrarlo al mundo, pero a veces pues en veces la vida no es como queremos, dijera el meme del gatito. Sí. Memo, vamos a la siguiente. Híjole, sí, esta está buena, ¿eh? Está bien interesante. Y no la conocía. Bueno, había escuchado hablar de esta historia, pero no la conocía en profundidad, ¿no? Solo así de refilón. Habla de un agente conocido como Agente 10B. ¿Sí? Se supone que en 1927 México pues todavía tenía los estragos económicos de la revolución, ¿no? Problemas sociales, políticos, religiosos por doquier. Y bueno, en ese entonces estaba de presidente Plutarco Elías Calles, ¿no? Estaba pues tratando de hacer ciertas reformas en el país. Y bueno, estas reformas afectaron intereses de potencias extranjeras. O sea, el enemigo de siempre, ¿no, Sí, Sergio? exactamente, pues el gabacho. El gabacho. Entonces, bueno, no les parecía a los gringos la forma de gobernar del presidente Calles. Y bueno, empezaron a hacer como que un complot, ¿no? El problema fue la reforma del artículo 27 constitucional, que sentaba las bases para una expropiación petrolera, tal. Y bueno, podrán imaginarse que cuando se habla de petróleo, pues nuestro amigo del norte salta, ¿no? Dices petróleo y aparece un gringo. ¿Dónde? Donde haya. Sí, claro. Y bueno, todo esto sembraba como que cierto ambiente, ¿no? De que se presta mucho para la conspiración. La cosa es que, pues, nuestros amigos gringos tenían ya un plan muy elaborado para joder al país, como siempre, o como históricamente lo han hecho. Pero el gobierno de México ya tenía información de estos planes. Y se supone que estos planes fueron filtrados por un agente que simplemente se le conocía como 10B. Eran alrededor de 300, tal vez más, reportes con información clasificada del gobierno. Y bueno, estos reportes de la agente 10B salvaron a México, ¿no? Parece que los planes que tenían los gringos era provocar otra revolución en México, desestabilizar el país e imponer un presidente. Bueno, lo normal para los gringos. Y yo la verdad cuando escuché esta historia sí me quedé así de wow. ¿Quién será 10B? Es que está bien bonito, aparte, o sea, en ese sentido ya sabemos que todos tienen intereses y que muy probablemente si le hubiéramos rascado, era alguien a quien no le convenía y seguramente no era por el asunto patriota y heroico que nos gustaría, pero pues siempre tenemos la inquietud de ver héroes en acción. Lo decíamos alguna vez hablando de Anonymous, siempre queremos ver gente que, pues, estas fantasías de Robin Hoods, que equilibren las cosas para, sí, de justicieros, de superhéroes de la vida real, así como encontramos gente que salva a banda de ser atropellada, etcétera, y en este caso, pues un agente encubierto, lo que sea, que arriesgó su vida, pues es una historia muy, muy buena. Y sobre todo, porque tenía que ver con Estados Unidos, ¿no? El tema de esta rivalidad que tenemos, un resentimiento histórico que tenemos, o sea, no particularmente, pero sí como sociedad, ¿no? Cada cierto tiempo resurge, no sé, algún problema bélico y viene la fantasía, y si pierde Estados Unidos, México debería ayudar a China y que nos regresen lo que se robaron, ¿no? Entonces, esto sigue en nuestro imaginario y bueno, el agente 10B, Sergio, da para mucho en lo creativo. ¿Sí? Pónganse chidos, sí, gente creadora. Una serie o algo. Pónganse chidos, una historieta, una caricatura, algo, porque sí. Apuntadísimo, sí, por supuesto. Poniéndonos chidos y sí da para mucho, chavos.
Claro que sí, por lo menos para la inspiración, exactamente si normalmente pues como guionista hay que inventar una que otro par de cosas, simplemente decir que es inspirado, Y ¿no? fíjate, Sergio, que hay algo que nos gustaría decir que es inventado, que es producto de la imaginación colectiva, que es un miedo que tenemos muchas personas. Y al parecer, en este caso, sí lo es, pero no deja de estar creepy. ¿Qué pasó, Sergio? Está terrible y hablando de las artes creativas, pues una de las grandes leyendas del cine mexicano, aparte de los que todos conocemos, de Pedro Infante, Sara García, Jorge Negrete, pues fue Joaquín Pardavé, este señor cachetón, bigotón, que casi siempre hacía personajes pues, de gente de ascendencia árabe libanesa. Pues él murió, la noticia salió el 20 de julio de 1955, o sea, poquito ya terminando la época de oro, pero aún así, que esa es la historia oficial, muchos aseguran que el actor no murió, sino que padecía de catalepsia y fue enterrado vivo. Dicen, pues ¿por qué si lo sabían? Según esto, solo un médico, su médico de cabecera, sabía de la catalepsia, que es cuando precisamente se inmoviliza tu cuerpo y desaparecen la mayoría, no sé si todos los signos vitales, pero es momentáneo. De la nada, pues después de un rato, el cuerpo vuelve a presentar las señales. Entonces, eh, creyeron que él había muerto porque dicen que su doctor no se encontraba en México y él fue atendido por alguien más que desconocía su condición y dijo, no, pues ya no tiene signos vitales, entiérrenlo, etcétera. En ese entonces, pues yo creo que no se acostumbraba a hacer autopsia y fue sepultado en un lugar importante en el Panteón Jardín, aquí cerquita, y se dice que fue enterrado con su testamento en el bolsillo. Procedieron a exhumar su cuerpo. Cuando lo desenterraron, fue cuando se dieron cuenta que, que el cuerpo se encontraba boca abajo, como si hubiera intentado apoyarse para abrir la caja, o sea, empujarlo con su propia espalda, había sangre por todas partes, todas estas señas de que él había intentado salir y no lo había logrado, y que su rostro se veía tenso, como de terror, desesperación, y pues todo indicaba que lo enterraron vivo. Entonces, les digo, nuevamente, conociendo los procedimientos legales, está muy loco eso del testamento. Sobre todo si ya lo había hecho, no se acostumbraban, no como ahora que en septiembre te están bombardeando y bombardeando en la tele de que mes del testamento, veis, vive aunque no tengas nada, haz tu testamento. Ahí, pues la verdad suena dudoso, pero ha pasado, ¿no? Entonces Se sí, supone que la familia desmintió eso, pero sí, como dices, ese tipo de situaciones han pasado, ¿no? Cuando exhuman a algunas personas, las encuentran en cierta posición, ¿no? O con sangre en los dedos porque se rasgan la cara, o el propio ataúd rasgado, la desesperación de querer salir. Sí pasa, ¿no? Imaginémonos, o sea, pues imagínate, güey, vas a cenar algo, no sé, güey, te quedas dormido y de repente, huevos. Abre los ojos, oscuridad total, güey, y en un cajón. Qué perro terror. no, la verdad es que sí, sí, de por sí hay gente que no tolera. Mira, las cosas a las que más les tiene miedo de la gente, de las que no son criaturas fantásticas o reales, pero sí, es la oscuridad y el encierro, cabrón. O sea, todo junto, la claustrofobia. Y que esté todo oscuro, que sepas que no hay aire, que se te está acabando el tiempo. No, terrible. Y también yo recuerdo de chiquito una radionovela que jugaba con esto y con el asunto del sonido de ¡sáquenme de aquí! Y se escuchaban los golpes y pues juega con un miedo muy primario que en este caso pues espero no haya sido cierto, está cañón. Derivado de este miedo y de estas situaciones, bueno, surge que surge la costumbre de velar a los muertos, ¿no? Pues para ver si despierta, ¿no? O si se pudre, bueno, ya le echamos tierrita. Si despierta, qué chido. Pero bueno, ya, hablando porque mencionaste criaturas fantásticas, Sergio, esto nos da pie para la criatura fantástica mexicana por excelencia. No son los alebrijes. Surge el chupacabras. ¿En qué contexto
histórico surge el famoso chupacabras, que hasta muy recientes fechas la gente ha estado buscando a esta bestia, ¿no? Que supuestamente pues se chupaba la sangre de las cabras y de las vacas, las dejaba secas, de repente encontraban pues no sé, en Monterrey, a un montón de cabezas de ganado muertas con una herida en el cuello, y a las 12 horas pasaba lo mismo, pero en Chiapas, ¿no? Este fenómeno, bueno, esto es cierto, ¿no? Que morían cabezas de ganado, pero empezaron a achacárselo a una criatura pues completamente diferente, ¿no? Que dudo mucho que exista. ¿O tú qué crees, Sergio? ¿Te late como que exista algo así? Pues la verdad es que no. La verdad es que a mí sí me encanta la mitología y lo sabes, pero aquí en nuestro país más que mitología tenemos mentirología. Y exactamente, pues hay que ser escéptico y ver alrededor. En esa época, ¿qué estaba sucediendo? Era más o menos 1993, 94, la época del famoso error de diciembre, la tercera devaluación. Pues, ¿qué pasaba en el país? Pasaban muchas cosas. En ese tiempo eran los noventas, por ahí del 94, 95. Todavía recuerdo que hasta por ahí del 98 se hablaba del chupacabras. Y recuerdo esto porque pues yo estoy viejo, ¿no? Básicamente. Y sí, habían muchas cosas en la política pasando. Este famoso error de diciembre, todos sabíamos cómo, o todos sabemos quién es Carlos Salinas de Gortari, y en esa época, pues era presidente, si no mal recuerdo, y estaba entrando Cedillo, fue en esa época de transición, ¿sí? Parece que en esa época ya había muerto Luis Donaldo Colosio, y no solo pasaba eso, sino que estaba el asunto del EZLN en Chiapas. Usaron un poquito al chupacabras para encubrir la masacre que se vivió en Chiapas a manos podríamos decirlo así, del expresidente Cedillo, pues que mandó militares a, a tratar de extinguir este intento de insurgencia. La primera de muchas masacres, hacia allá, porque se prolongaron hasta el 97-98, horrible. Es lo que te menciono, ¿no? O sea, yo recuerdo que seguían usando al chupacabras, el chupacabras y todo esto. Y de los ovnis, decían que chupacabras era un alien, que era pues, una criatura tipo reptil, que era un dinosaurio, ¿no? O una criatura súper, o sea, básicamente el Superman de las criaturas extrañas, ¿no? Como estos seres reptilianos, no sé por qué. No solo estaba en México, sino se empezó a expandir hasta la Patagonia, también en Estados Unidos. Hablaban del chupacabra. Entonces, pues sí, se extendió muchísimo. ¿Y quién creen que lo extendió en México? ¿Quién creen que empezó a difundir todo esto? De una manera muy clara, muy tendenciosa. Yo lo recuerdo bien. Pues Televisa. Televisa estaba súper implicado. Sí, claro, el noticiero de Televisa. No, y aparte, realmente recordar que aparte de todo lo que comentas, por cierto, a mí el chupacabras yo me lo imaginaba como, ¿se acuerdan de ese personaje de los videojuegos de Marvel de Blackheart? Este personaje de Ghost Rider, uno todo negro y con... Así me lo imaginaba yo, pero con dientes. Pero bueno. Yo me lo imaginaba con alas, porque, o sea, yo en esa época pues tenía que, no sé, bueno, en el 94 tenía 4 años, pero cuando empecé a conocer ya con más conciencia este rollo del chupacabras, pues yo sí me la creí, ¿no? Era un niño pequeño, y dije, bueno, si está atacando en el norte y de repente aparece en el centro y de repente vuelve al norte, pues ha de tener alas, ha de volar súper rápido, ¿no? Pero pues bueno.
Televisa te da digo, Que Red Bull ni que la adelante, chingada. adelante. Otra cosa también muy importante, aparte de lo que mencionas de la manipulación de los medios, es otra cosa estaba pasando, precisamente de alguien que no tenía alas, pero volaba y vivía en los cielos. Estamos hablando de, seguramente lo saben por la serie, de Amado Carrillo y de Ociel Cárdenas, los cárteles tanto del Golfo como, bueno, todo empezaban los Arellano Félix, pero también había muchísimo tráfico de drogas. Sabemos en algunas partes legitimado por los gobiernos y cómo no saber que en esas rancherías donde se morían las vacas, aparte, ocultaban otra cosa, ¿no? O sea, se sabe que mucho tenía que ver también con eso, con muchas matanzas venidas del narcotráfico que fueron achacadas al chupacabras. Ahora sí que si esta criatura fuera real, Memo, es un gran chivo expiatorio. Qué ironía, porque se traga las chivas y es un maldito chivo expiatorio. ¿No? Oye, Sergio, sí. Fíjate que hablando de cosas, ¿no? Porque ahorita nos vas a comentar algo sobre gente colada, ¿no? Le empezaron a achacar muertitos al chupacabras y empezaron a colar muertitos, Sergio. Oh, sí, claro. Otra vez cosas que nos llenan de indignación por el oportunismo. Pues, el 28 de julio de 1957 hubo un sismo en México de 7.7, ya mucha gente no se acuerda porque muchos ya no viven. Igual, epicentro en Guerrero, lo de siempre. Una escala muy fuerte y murieron 52 personas, hubo casi 600 lesionados, más de 100 derrumbes, muchas pérdidas. Pero el mortífero ya todos sabemos que fue el del 19 del 85. Y pues igual Michoacán y Guerrero como epicentros, la Tierra Caliente, una magnitud mayor, 8.1. Entonces, también se desarrollaron varios mitos en este temblor, pero el asunto verdadero de los colados fue que los desaparecidos en la matanza de Tlatelolco y otros presos del gobierno, sus cuerpos fueron puestos en el estadio, donde llevaron a todos los cadáveres del terremoto para así elevar la cantidad de muertes y desaparecer toda evidencia de estos crímenes. ¿Cómo ven? O sea, exactamente terrible, una terrible mentira, un terrible caso de igual manipulación, de abuso de poder, que en este caso no fue la violencia en sí, sino el desaparecer un caso judicial. Y además déjame decirte otra cosa injusta, Memo. Yo vivo muy cerca de las vías del tren aquí en México y sigue habiendo damnificados. Los cinturones de miseria que hay alrededor de las vías en estas colonias del norte, norponiente de la ciudad, antes de llegar a lugares fresas como Polanco, siguen teniendo un montón de damnificados, añadiendo a, a estas cifras infladas algo de verdadero terror. Oye, Sergio, yo leí por ahí que bueno, después de la reconstrucción y todo esto, del sismo del 85, pues iniciaron como nuevas zonas, ¿no? Como Santa Fe, creo, bueno, no sé qué tan nueva sea Santa Fe, la verdad, pero es lo que leí, que empezaron a darle como auge a Santa Fe, por ejemplo. Sí, Santa Fe era un basurero, Uh-huh. Es lo que te iba a preguntar, pero también dicen que iban a dejar como cadáveres ahí. Y, y supuestamente, por lo que leí, tiene problemas pues con la lluvia, ¿no? Parece que se desatan ciertos olores cuando llueve. ¿Es cierto? Sí, claro, el drenaje, y también se dice, Memo, terriblemente, que hay una parte donde hay todavía, pues obviamente que de la descomposición se genera biomasa, se generan gases y todo eso. Entonces, de ese lugar que fue basurero, hicieron el relleno, que se entiende que no quitaron toda la basura del todo porque donde la iban a meter. Pero hicieron estas capas, se hicieron estos superedificios y centros comerciales gigantes, ¿no? Esta ciudad de vidrio que solo pueden transitar en carro, casi, porque las distancias son enormes. Pero dicen también que en los cerros hay mucho desfogue de gases. O sea que aparte del drenaje y todo eso, que siguen generándose gases y que en las noches se ve inclusive flamas como si vivieras en una ciudad con refinería o con extracción de petróleo. Que se ve el desfogue de gases y muchas cosas se hacían hasta hace unos años en secreto. O sea, un terrible caso de negligencia otra vez, ¿no? Está canijo, está
Está canijo. Fíjate que mucha avaricia corporativa. México o los grandes empresarios mexicanos, pues, todos tienen constructoras en algún nivel o tienen participación en algunas. Entonces, bueno, aprovechan cualquier cosita o aprovechaban antes para, digamos, hacer tratos con el gobierno, ¿no? Yo te construyo, te cobro tanto, te doy una parte. Ya sabemos cómo se maneja el país. Y sin hacer licitaciones ni buenos proyectos, pues bueno, suceden estas cosas. La bendita ley del dedazo, exactamente. Pero bueno, siguiendo con estas cosas creepy, Memo, pues tenemos otro caso, aparte del de Joaquín Pardavé como actor, que involucra también pues a las personalidades del cine de oro mexicano, ¿no? Particularmente de una, que todavía... Y una de las de más las más grandes. y misteriosas. Fíjate, hablamos de María Félix, la doña. Yo hace tiempo vi una entrevista donde estaba este señor, el de Siempre en Domingo, no recuerdo cómo se llama. Raúl Velasco. Raúl Velasco, estaba ahí Raúl Velasco hablando con María Félix y le preguntó por cómo era ella. Bueno, le preguntó varias cosas, ¿no? Por su afición a los reptiles, a las víboras. Y le dijo que cómo era posible que tuviera así como tanta energía o se viera tan bien y así, ¿no? Y bueno, dijo, tengo un secreto, mira. Todos ellos me dan su energía, que no sé qué. Y ahí todo bien, no sé, cualquiera diría, bueno, pues es una actriz, vive del público. Pero mucha gente empezó a especular que no, que realmente se alimentaba de la energía de la gente. Se decían muchas cosas de María Félix, ¿no? Alrededor de ella se hablaba de brujería, se decía que ella era aficionada pues a rituales de brujería, que estaba involucrada con satanistas y ocultistas muy famosos de aquella época. Y bueno, se dice que tenía cosas, ¿no? Bueno, perdón, Sergio. Se dice que ella tenía cosas de ocultismo en su casa. Es lo que se comenta, que las obras de arte que tenían que ver con el demonio. Y también recordando que ella tuvo un hijo. Y su hijo murió joven. Se dice que su hijo murió joven a causa de, bueno, sería como que el pago de algo de algún pacto, ¿no? Que la doña hizo con una entidad. Eso se le achaca. O sea, realmente, pues creo que su hijo murió de un accidente. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Y también, bueno, esto se alimentaba, ¿no? Porque era muy excéntrica, tenía joyas muy extrañas, miraba raro. No te voy a decir, o sea, pues obviamente no la conocimos, pero yo no pondría las manos al fuego por ella. Yo siento que a lo mejor sí era aficionada a, pues al ocultismo, ¿no? A investigar sobre estas cosas, pero pues ya llegar al punto, ¿no? De ser practicante y todo eso, pues quién sabe. Sí, o sea, es que realmente también hay que decir que en el medio del espectáculo, en el medio de pues, todas estas figuras públicas, pues también se dan muchas cosas de modas. Hay gente que es aficionada a cómo se ven ciertas cosas o se fascina por las historias, pero a veces no saben lo que se mete o no, o simplemente no se meten, no se inician ni nada por el estilo, sino pues solo le gusta cómo se ve. Aunque sea un símbolo muy poderoso. Yo también estuve en una ocasión a punto de tatuarme algo que yo ni sabía qué madre significaba y alguien que sabía me paró y dijo, hey, y pues por ignorancia. Ese alguien creo que fui yo, ¿no? No. Era Yemayá. Sí te dije que tuvieras cuidado con esa vaina. No, y precisamente pues yo por lo que representaba positivo, pero ya sabemos que hasta cierto punto, si con todo eso pues no se debe uno de meter tanto. De meter. Pero chécate, o sea, también algo que olvidé mencionar es que su hijo se supone que en alguna ocasión
mencionó que su mamá y él viajaron a quién sabe dónde y probaron carne humana. Eso es lo que también se dice, Uf. ¿no? Güey, hay muchos mitos alrededor de ella. Y te lo digo, o sea, puedes buscar una foto de María Félix en Google. Claro. Su mirada penetrante, o sea. Ah, no, sí, parece que te va... Que te va a apuñalar así terrible, mirando de abajo hacia arriba, sobre todo en los últimos años, ¿no? Una mirada potente. Yo creo que en cualquier año, si soy honesto. Era una señora que imponía y también a las personas que estaban en ese estatus de leyenda, ¿no? En el cine mexicano en este caso. Pues bueno, también la distancia que ponía con los demás, pues hacía que la gente hablara, ¿no? Pero bueno, Sergio, continuamos con este podcast. Vamos a hablar ahora de una persona que, pues es una figura histórica, Sergio. Pero Yo sé que tú lo envidias por su barba. te odio. Tú también, Sergio. No, a mí me gusta estar sin barba. Gracias por el quemón, Sergio. Pero debo de decir que es verdad. Más que su barba, el bigote, güey. O sea, qué bigotazo, neta. Qué bigotazo. Que la Volpe ni que nada, güey. No, nada, que la Volpe ni que nada. ¿Quién era este misterioso hombre de barba extraña, Cerecero? ¿Quién es? Sí, pues estamos hablando de Francisco I. Madero, uno de nuestros presidentes, quien, de acuerdo con diversos historiadores, dicen que era medium, que desarrolló esta habilidad, que contactaba con los fantasmas, que los fantasmas tomaban posesión de su cuerpo. Y contaba con habilidades psicográficas, o sea, un espíritu usaba su cuerpo para escribir y comunicar sus ideas, y era como un contenedor, con su propia letra, que en el apartado de la Revolución Mexicana, en los libros de historia, hace falta una página, bueno, más bien retratarlo en su rancho donde escuchaba los espíritus, en un rancho que se llamaba Australia, aparte, en el norte del país. Dicen que desde años antes que se levantara en arma contra Porfirio Díaz, pues hablaba con los muertos, que es posible que fueran los susurros de seres de otro mundo, y no el ideal de la democracia, lo que lo impulsó a la revolución. Y dicen que aunque ha sido documentado, hay mucha gente que no le gusta que se exhiba, ¿no? Inclusive durante una visita al Archivo de Independencia, una persona se encontró un libro llamado Manual Espiritista, escrito por Bima, por un tal Bima, y el hallazgo se tornó aún más extraño cuando la curadora del archivo le aseguró que la obra había pertenecido a Madero. Y Mansell Mayo confiesa que lo único que conocía del político, que lo único que conocía de Madero era lo promedio de los mexicanos, ¿no? Pero es lo que dicen, que hasta había escrito un libro para evangelizar a su pueblo al espiritismo. Y está muy cañón porque dice, sí, se controla desde la política, pero también desde los cultos, desde las creencias. Todos sabemos, antes decían, si quieres armarla en un pueblo, gánate al padre, ¿qué presidente municipal? Gánate al padre, gánate al maestro. Y con eso ya lo tienes ganado. Decían alguna otra figura de poder que de momento no recuerdo, pero hablaban de eso. Y qué cabrón, pues para alguien que movió tantas cosas, que ayudó a destruir una dictadura de 30 años, pues puede no ser nada descabellado. Pues fíjate que, si te soy completamente honesto, me encantaría tener una copia de ese libro. Pues aunque sea por puro morbo, mano, ese tipo de cosas dices, no mames. Es morbo. De mi parte es morbo, o sea, me gustaría saber en qué andaba metido el señor. Y fíjate, o sea, a mí realmente no me saca de onda eso, porque la política mexicana, la política, bueno, en general, ¿no? Creo que en cualquier parte del mundo occidental está envuelta de cierto misterio y de sociedades secretas. Y, o sea, la gente cree, los votantes, el promedio de los votantes pensará, no, pues es gente racional, a lo mucho practicaron una religión, pero créanme, muchos están metidos en lodo, en cosas bien raras.
y tienen creencias que, pues, o sea, para ustedes podrán ser tonterías, pero bueno, algunos practican cosas. En la política se da mucho. Exactamente. Y pues, hablando también de movidas políticas, creo que con esto empezamos con esto damos fin a las anécdotas y nos empezamos a despedir. Otra de las importantes de estas teorías, de estas historias, fue que se comenta que la gripe H1N1 o la influenza porcina, si la recuerdan, que hasta giraban unas playeritas con un puerquito con los ojos tachados y con un termómetro que decía "me enfermaron como puerco". Sí, estaban hermosas, güey, yo quiero una. Pero bueno, dicen que fue un recurso del gobierno para favorecer a las farmacéuticas. Y es de lo menos descabellado. Igual de horrible, pero de lo que menos nos extrañaría. En el 2009, pues había una crisis económica mundial. Y aparte vino el brote de la influenza. Cancelaron clases. No, Sergio. No, esto no tiene nada que ver lo que está pasando. Lo del 2009 fue un juego de niños. La verdad. Sí, no. Lo único que dejó bueno es que en las taquerías empezaron a poner gel antibacterial. Así es, lo único que dejó bueno. Porque pues estas muertes empezaron a investigar, se vio el virus, se suspendieron labores, los medios informaron pues todo el día y pues obviamente que decían qué raro que sea en este momento, igual que con el chupacabras. Y decían que era un virus deliberadamente esparcido por el gobierno mediante aviones. Otros decían que los muertos estaban siendo escondidos, que los guardaban en el Estadio Azteca, no sé dónde. Y la más coherente es que dice que fue un invento del gobierno para favorecer a las farmacéuticas en crisis y necesitaban de algo como esto para repuntar sus ventas. Igual que hicieron el Fobaproa para salvar a los banqueros, ¿no? Qué bueno, esto X, güey. O sea, la neta, lo vemos cada que hay una enfermedad nueva. Ah, sí, la vacuna la quieren vender. Lo estamos viendo ahorita, ¿no? Pero sí, nada que ver, nada que ver. 2020 se garcha completamente y de forma monumental al 2009. Cagado. O sea, está horrible esta situación, pero bueno, es lo que nos tocó vivir, chavos. Y bueno, nos vamos despidiendo, Sergio. Me encantó hacer este tipo de programa. Fíjate, la fuente, les comento, es Miguel Minoru. Lo encuentran como Miguel Minoru 1610 en Facebook. Síganlo. Comparte cosas interesantes. Y tiene también su canal de YouTube, pero no lo tengo a la mano. Sergio, gracias por compartir también estas historias, por contarlas, porque pues, siento que eres bueno para contar historias también. Y le mandamos ahí más o menos un abrazo a la distancia. No, que más o menos. Le mandamos un buen abrazo a la distancia a Xavi, que ahorita mismo anda bien ocupado en cosas de señor, ¿no? Xavi ya es un señor, es el más viejo de todos. Y bueno, cuídate mucho, Xavi. Te mandamos un abrazo. Esperemos que también disfrutes el podcast de esta noche. Sergio, muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Esto fue El Ojo Podcast, el podcast favorito de Sauron. Yo soy Guillermo Sampieri y nos vemos o nos escuchamos en un próximo programa. Esperen más cosas en este mes de octubre y principios de noviembre, más cosas terroríficas, tradicionales y sobre todo muy divertidas. Un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Muchas gracias. Esto fue El Ojo Podcast. Hasta pronto.